Espacio Educativo. Una de las afirmaciones que escuchamos en diferentes espacios o entornos de aprendizaje es que la educación virtual vino para quedarse, ya que atravesamos un momento de experiencia o de experimentación de mantener procesos formativos en plataformas virtuales y el uso de aplicaciones que han hecho que los docentes y estudiantes tengan que adaptarse. Es importante reflexionar en ese sentido si la educación virtual responde a las exigencias o a las expectativas de nuestra educación en el país. Bueno, les doy la bienvenida a su espacio educativo. Mi nombre es Julio César y hoy hablaremos de la educación virtual. La educación virtual es una modalidad formativa que tiene antecedentes y experiencias mucho más antes, entre el siglo XIX y el siglo XX. Sin embargo, se hablaba antes de la educación a distancia. Es decir, que la educación virtual es parte de la educación a distancia. Veamos entonces ahora cuáles son las características principales de la educación a distancia. Las principales características de la educación a distancia son las siguientes. La separación presencial, un aspecto que diferencia con la formación tradicional o presencial, es la separación entre el educador y el aprendiz. Una segunda característica es el uso de recursos técnicos. Cuando generamos educación a distancia, utilizamos recursos como la televisión, la radio, la computadora o cartillas de texto para generar conocimiento a través de la distancia. Una tercera característica es la organización didáctica de los contenidos curriculares de un programa formativo. El aprendizaje independiente se refiere a la actitud que tiene que tener y adoptar el aprendiz en función del contenido que genere en un proceso formativo. La comunicación bidireccional se refiere a la forma de mantener contacto entre el docente y participante por medio de recursos y herramientas que permitan esta vinculación. Una sexta característica es la comunicación masiva, es decir, la difusión de la oferta académica a través de diferentes espacios de comunicación. Permite una masificación de participación de las personas en un proceso educativo. Y una última característica es la producción de materiales educativos, en la que el docente o facilitador se encarga de crear, producir y difundir contenidos en audio, video y texto. Otro aspecto importante que debemos revisar son las dimensiones que componen generar un proceso formativo en entornos virtuales. Revisemos entonces el siguiente contenido. El docente, tutor o facilitador en entornos virtuales tiene que tener dos capacidades para generar educación virtual. Cuando hablamos de la dimensión educativa, nos referimos a que él tenga la capacidad de generar un proceso formativo planificado y organizado a través de elementos pedagógicos y o didácticos que respondan a un contenido curricular determinado o específico. Cuando hablamos de la dimensión tecnológica, el tutor, facilitador o docente en entorno virtual tiene que tener la capacidad de crear y producir material educativo. En las sesiones sincrónicas o asincrónicas, generar un trabajo colaborativo a través de la configuración en una plataforma virtual. Finalizando el tema de hoy, es importante que ahora revisemos cuáles son las características principales de la educación virtual. ¿Qué es lo que lo diferencia de los entornos presenciales? Adelante. Entre las principales características de la educación virtual podemos señalar lo instantáneo, es decir,
que los contenidos, los recursos o los medios que se utilizan para generar formación pueden accederse de forma instantánea. Una segunda característica es lo económico. Al generar educación virtual, disminuimos los gastos en costos de procesos administrativos y académicos en función de los procesos formativos que deseamos llevar adelante. Una tercera característica es la innovación. La educación virtual permite que con el uso de diferentes recursos y herramientas o aplicaciones de tipo informático podamos generar una innovación en el proceso formativo a través del uso de estas herramientas. Cuando nos referimos a las herramientas informáticas, establecemos la relación de utilizar medios o recursos informáticos para generar educación. Y una última característica es la accesibilidad, la posibilidad de tener al alcance un proceso formativo a través del uso de diferentes herramientas o recursos virtuales con conexión al Internet. Bueno, ahora nos toca analizar y reflexionar si estas características nosotros las hemos podido adaptar en nuestras experiencias formativas y si alguna de ellas también pueden involucrarse en mejorar nuestros procesos formativos a futuro. Este fue su espacio educativo. Nos vemos en otra oportunidad. Espacio educativo.